Las personas más inseguras suelen ser, en secreto, las que más talento desperdician. No porque no lo tengan, sino porque el talento sin permiso para mostrarse no sirve de nada. Es curioso, pasamos años perfeccionando habilidades, estudiando, preparándonos, acumulando conocimiento, y luego dejamos que un pensamiento de 2 segundos, no soy suficiente, se van a dar cuenta de que no valgo. Decida si ese conocimiento sale a la luz o se queda enterrado. Tienes las herramientas. Lo que no tienes todavía es el permiso que tú mismo te has negado a dar. Y quiero que te detengas un segundo antes de seguir escuchando, porque lo que voy a decir no es una frase bonita para sentirte mejor un rato. La inseguridad no es timidez, no es ser prudente, no es conocerte a ti mismo. La inseguridad es una historia que alguien más empezó a escribir por ti en algún momento de tu vida y que tú decidiste sin darte cuenta seguir escribiendo solo. Un comentario de un profesor, una comparación de un padre, una risa de un compañero en un momento equivocado, un rechazo que dolió más de lo que debía. Ese momento pasó hace años, pero tú sigues ahí, actuando como si siguiera ocurriendo, como si esa persona todavía estuviera mirándote, juzgándote, esperando a que falles. Piénsalo así, la inseguridad no vive en el presente, vive en el pasado, disfrazada de presente. Cada vez que dudas de ti mismo antes de hablar, antes de intentar, antes de mostrarte, no estás reaccionando a lo que está pasando ahora. Estás reaccionando a lo que pasó hace 10, 15, 20 años y que tu cerebro archivó como una verdad absoluta sobre quién eres. El problema no es que te equivocaste una vez. El problema es que decidiste que ese error definía tu identidad completa y desde entonces cargas esa sentencia como si fuera una ley física inamovible, cuando en realidad fue solo una interpretación, una entre muchas posibles, que tú elegiste creer. Y aquí viene algo que casi nadie te dice de frente, nadie va a venir a rescatarte de esto. No existe una persona, un logro, una relación o una cantidad de dinero que llegue un día y borre de golpe años de inseguridad acumulada. He visto personas exitosas, reconocidas, admiradas por miles, que siguen sintiéndose pequeñas por dentro porque nunca trabajaron la raíz del problema, solo taparon el síntoma con logros externos. Y eso es agotador, porque cada logro nuevo dura poco, el alivio se apaga rápido y la vieja voz regresa preguntando otra vez si eres suficiente. Si sigues buscando afuera lo que solo se resuelve adentro, vas a pasar la vida entera corriendo detrás de una validación que nunca te va a llenar del todo. Quiero que pienses en algo concreto, algo que quizás nunca te habías planteado así. La inseguridad no te protege, te limita, pero tu cerebro cree que te está cuidando. Cuando no levantas la mano, cuando no dices lo que piensas, cuando no te postulas para ese trabajo, cuando no te acercas a esa persona, tu mente interpreta que evitaste un peligro. Sientes un alivio momentáneo, casi como si hubieras esquivado un golpe. Pero ese alivio es una trampa, porque lo único que evitaste fue la posibilidad de crecer. El miedo no desaparece cuando evitas la situación, solo se fortalece, porque cada vez que huyes le confirmas a tu cerebro que efectivamente había algo de qué huir. Así se construye un patrón que se repite una y otra vez, y que con los años se vuelve tan automático que ya ni siquiera lo cuestionas. Ahora, quiero preguntarte algo, y quiero que realmente te lo respondas, no que sigas escuchando sin más. ¿Cuántas veces en el último año dejaste de decir algo importante, de intentar algo que querías, o de mostrarte tal como eres, solo por miedo a lo que pensaran de ti? No lo pienses para juzgarte, piénsalo para entender el tamaño real de lo que está pasando. Porque muchas veces creemos que la inseguridad es un detalle pequeño, algo incómodo, pero manejable, y en realidad está decidiendo el rumbo completo de nuestra vida. Las relaciones que no empezamos, los trabajos que no buscamos, las conversaciones que no tuvimos, las versiones de nosotros mismos que nunca llegaron a existir porque las matamos antes de nacer, por miedo a que no fueran suficientemente buenas. Hay algo más que pocas veces se dice con claridad. La inseguridad se alimenta de comparación y la comparación es una trampa matemática imposible de ganar. Siempre vas a encontrar a alguien que parece tener más, saber más, ser más, siempre. Porque estás comparando tu proceso completo, con todos tus dudas y tropiezos internos, contra la versión editada, pulida y parcial de otra persona. No estás viendo su inseguridad, su miedo, sus noches sin dormir pensando si están haciendo lo correcto. Solo ves el resultado final y contra un resultado final tu proceso siempre va a parecer insuficiente. Compararte así no es honestidad, es autocastigo disfrazado de análisis objetivo. Y quiero ser directo contigo en este punto porque a veces hace falta que alguien te lo diga sin suavizarlo. Si sigues esperando sentirte completamente seguro antes de actuar, vas a esperar toda tu vida.
La seguridad no llega antes de la acción, llega después, como consecuencia de haber actuado a pesar del miedo. Nadie se siente listo la primera vez que hace algo importante, nadie. La diferencia entre la persona que avanza y la que se queda estancada no es la ausencia de miedo, es la disposición a moverse con él encima. Vas a tener que hablar con el pecho apretado. Vas a tener que intentarlo con las manos temblando. Vas a tener que mostrarte sin la garantía de que va a salir bien. Esa es la única entrada real hacia la confianza. No hay atajo, no hay fórmula mágica que te la dé de regalo sin pasar por ahí. Pero entender esto no basta si no sabes qué hacer con ello, así que vamos a lo concreto, porque de nada sirve identificar el problema si no tienes herramientas reales para enfrentarlo. Lo primero que necesitas hacer es dejar de tratar tus pensamientos inseguros como hechos. Cuando aparezca ese pensamiento de no soy suficiente o van a notar que no valgo, no lo aceptes automáticamente como una verdad. Pregúntate, ¿esto es un hecho comprobado o es una interpretación que aprendí en algún momento? Escribirlo ayuda más de lo que parece. Toma una hoja y anota el pensamiento exacto que te frena, y al lado escribe si realmente tienes pruebas objetivas de que es cierto o si simplemente lo has repetido tantas veces que se volvió costumbre creerlo. La mayoría de las veces vas a descubrir que no hay ninguna prueba real, solo una historia vieja que nunca cuestionaste. Lo segundo es empezar a actuar en pequeñas dosis de exposición incómoda, deliberadamente. No se trata de dar un salto gigante de la noche a la mañana, se trata de acumular evidencia nueva. Si te cuesta hablar en grupos, empieza dando tu opinión una vez en una reunión pequeña, aunque el corazón te vaya a 1000. Si te cuesta mostrarte, comparte una idea tuya con una sola persona de confianza antes de hacerlo frente a muchos. Cada pequeña acción que completas a pesar del miedo se convierte en una prueba real, tangible, de que puedes hacerlo. Y esas pruebas acumuladas con el tiempo son las que realmente reconstruyen la confianza, no las frases bonitas que te repites frente al espejo sin haber hecho nada todavía. Lo tercero, y esto es importante, es revisar con quién te rodeas. Hay personas que, sin quererlo o queriéndolo, refuerzan tu inseguridad constantemente, minimizan tus logros, se burlan disfrazando la burla de broma, comparan todo el tiempo, esperan que sigas siendo la versión pequeña que conocieron primero. No siempre hace falta alejarte para siempre de alguien, pero sí necesitas ser consciente de qué voces estás dejando entrar. Si pasas más tiempo escuchando quién te hace dudar que quién te impulsa, es lógico que la duda gane terreno. El entorno no define quién eres, pero sí influye enormemente en qué tan fácil o difícil te resulta creer en ti. Lo cuarto tiene que ver con el lenguaje que usas contigo mismo, porque este punto se subestima demasiado. La forma en que te hablas internamente en los momentos de error, de vergüenza, de fracaso, moldea directamente tu nivel de seguridad. Si cada vez que te equivocas te tratas con desprecio, con frases como siempre arruino todo o soy un desastre, estás reforzando exactamente la creencia que quieres eliminar. No se trata de mentirte ni de ignorar tus errores, se trata de hablarte con la misma exigencia, pero sin crueldad, como le hablarías a alguien que realmente te importa y que se equivocó. La autocrítica dura no te hace mejor, solo te hace más inseguro, porque asocia el error con el castigo en lugar de asociarlo con el aprendizaje. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie conecta con la inseguridad, pero que tiene un peso enorme, el perfeccionismo. Muchas personas creen que son perfeccionistas por exigencia o por amor al detalle, cuando en realidad el perfeccionismo suele ser inseguridad disfrazada de estándares altos. Si algo no puede salir perfecto, prefieres no mostrarlo, no intentarlo, no terminarlo. Y así, proyecto tras proyecto, idea tras idea, se van quedando a medias o encerradas, porque el miedo a que no sea suficientemente bueno pesa más que el deseo de compartirlo. Aprender a mostrar cosas imperfectas, terminadas, pero no ideales, es una de las formas más directas de desactivar ese patrón, porque te obliga a tolerar la incomodidad de no tener control total sobre cómo te van a percibir. Quiero que pienses en algo más. Algo que quizás nunca te preguntaste con honestidad. ¿Qué harías diferente hoy mismo si dejaras de esperar la aprobación de los demás para actuar? No mañana, no cuando te sientas listo, hoy. Tal vez enviarías ese mensaje que llevas semanas escribiendo y borrando. Tal vez dirías lo que realmente piensas en esa conversación pendiente. Tal vez empezarías eso que llevas guardando por miedo a que no sea suficiente. La respuesta a esa pregunta suele revelar exactamente dónde está actuando tu inseguridad con más fuerza, y muchas veces ya sabes la respuesta, solo te falta el permiso de decírtela en voz alta. También es necesario hablar de algo incómodo. Parte de la inseguridad se sostiene porque, en el fondo, quedarte pequeño te resulta más cómodo que asumir la responsabilidad de crecer. Suena duro, pero es real.
Mientras no lo intentas, mantienes viva la fantasía de que podrías haberlo logrado si te hubieras animado. Pero si lo intentas y falla, esa fantasía se rompe, y con ella tienes que enfrentar tus propios límites reales. Muchas personas prefieren, sin saberlo, seguir dudando de sí mismas antes que arriesgarse a intentarlo y descubrir un resultado incómodo. Quedarse en la duda protege el ego a corto plazo, pero destruye la vida a largo plazo, porque nunca sabrás de lo que eras capaz si nunca te diste la oportunidad real de comprobarlo. Hay una diferencia enorme entre sentir miedo y dejar que el miedo decida. El miedo es una reacción normal, humana, incluso útil en ciertos contextos. El problema aparece cuando le entregas el volante completo, cuando dejas que sea él quien elige tu trabajo, tus relaciones, tus silencios, tus renuncias. Nadie te pide que dejes de sentir miedo, eso sería absurdo. Lo que sí puedes empezar a hacer es dejar de obedecerlo automáticamente cada vez que aparece. Puedes sentir miedo y aún así hablar. Puedes sentir miedo y aún así intentarlo. Puedes sentir miedo y aún así mostrarte. La seguridad no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar aunque el miedo esté presente sin dejar que tenga la última palabra. Hay otro mecanismo que vale la pena entender, porque explica por qué la inseguridad a veces no se ve como inseguridad, sino como otra cosa completamente distinta. Muchas personas inseguras no lo parecen por fuera. Al contrario, se vuelven expertas en construir una máscara de control, de seguridad exagerada, incluso de arrogancia. Hablan fuerte para que nadie note el temblor por dentro. Menosprecian antes de que puedan menospreciarlos a ellos. Se anticipan al rechazo, rechazando primero. Esto no significa que toda persona segura de sí misma esté fingiendo, pero sí significa que la seguridad ruidosa, la que necesita constantemente demostrar algo, la que no soporta ni una pizca de crítica sin reaccionar de forma desproporcionada, casi siempre esconde una inseguridad profunda debajo. La verdadera seguridad no necesita anunciarse todo el tiempo. Se nota en la calma, no en el volumen. Esto también aplica hacia adentro, en la forma en que reaccionas cuando alguien te da una opinión distinta a la tuya o incluso una crítica. Si cada corrección, cada desacuerdo, cada comentario negativo te desestabiliza el día entero, eso también es una señal clara de inseguridad, no de sensibilidad, como muchas veces se justifica. La persona segura puede escuchar una crítica, evaluarla con calma, tomar lo que le sirve y descartar lo que no, sin que eso amenace su valor como persona. La persona insegura, en cambio, convierte cualquier crítica en una sentencia sobre quién es, y por eso duele tanto, porque no la procesa como información externa sobre una acción puntual, sino como una confirmación más de esa vieja historia que ya creía sobre sí misma. Aquí hay otra herramienta concreta que puedes empezar a aplicar desde hoy. Aprende a separar lo que hiciste de lo que eres. Cuando algo sale mal, cuando cometes un error, en lugar de pensar, soy un fracaso, entrena tu mente para pensar, esto que hice no funcionó, ¿qué puedo ajustar? Parece un cambio de palabras sin importancia, pero no lo es. La primera frase te define como persona a partir de un resultado puntual. La segunda frase te posiciona como alguien que está en proceso, que puede corregir, que puede intentarlo de nuevo. Esta distinción, repetida constantemente durante semanas, cambia por completo la relación que tienes con tus propios errores, y sin esa relación sana con el error, es prácticamente imposible construir seguridad real porque vas a seguir evitando cualquier situación donde exista riesgo de fallar. Otra herramienta que pocas veces se menciona tiene que ver con el cuerpo, no solo con la mente. La forma en que te sientas, caminas, respiras y hablas envía información constante a tu propio cerebro sobre quién eres en ese momento. Encorvarte, evitar el contacto visual, hablar en voz baja pidiendo disculpas por ocupar espacio, todo eso refuerza internamente la idea de que no mereces estar ahí. No se trata de fingir una confianza falsa, se trata de entender que el cuerpo y la mente se comunican en ambas direcciones. Empezar a caminar erguido, a sostener la mirada un segundo más de lo que te resulta cómodo, a hablar sin acelerar las palabras por miedo a incomodar, son ajustes pequeños que, sostenidos en el tiempo, terminan enviándole a tu cerebro una señal distinta, una que dice que sí perteneces ahí, que sí tienes derecho a ocupar ese espacio. Quiero que pienses también en el costo silencioso de todo esto, en lo que la inseguridad te ha quitado sin que lo notaras del todo. No hablo solo de oportunidades laborales o logros visibles. Hablo de las conversaciones sinceras que nunca tuviste con las personas que querías, por miedo a lo que fueran a pensar. Hablo de las veces que preferiste desaparecer un poco de ti mismo para encajar mejor en un grupo. Hablo de los años que pasaste midiendo cada palabra, cada gesto, cada decisión, en función de cómo te iban a percibir los demás, en lugar de en función de lo que realmente querías.
Ese es el precio real de la inseguridad. No es un precio abstracto ni lejano, es tiempo de vida, es autenticidad, es la posibilidad de haber vivido de una forma más plena y más tuya. Con el tiempo, cada vez que actúas a pesar del miedo, algo empieza a cambiar internamente, casi sin que lo notes al principio. Tu cerebro empieza a acumular una nueva evidencia, la de que sí puedes, la de que sí sobreviviste, la de que el resultado no fue tan catastrófico como imaginaste. Esa evidencia nueva compite con la vieja historia que llevabas cargando y poco a poco empieza a ganar terreno. No es un proceso instantáneo, no hay un día exacto en el que despiertas completamente seguro. Es un proceso acumulativo, hecho de pequeñas decisiones repetidas, de momentos en los que elegiste actuar en lugar de esconderte, uno tras otro, hasta que un día te das cuenta de que ya no dudas tanto como antes. Y quiero cerrar esto con algo que quiero que te quede grabado, porque es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Tu inseguridad no es tu verdadera identidad, es una versión desactualizada de ti mismo, construida con información vieja, con miedos heredados, con momentos que ya pasaron pero que decidiste conservar como si siguieran definiendo quién eres hoy. Puedes seguir cargando esa versión el resto de tu vida o puedes empezar desde ahora a construir evidencia nueva de quién realmente puedes llegar a ser. No con una frase motivacional que se te olvida en una hora, sino con acciones pequeñas, constantes, incómodas al principio, que poco a poco van reescribiendo lo que crees posible para ti. La inseguridad lleva años decidiendo por ti. Hoy es un buen momento para empezar a recuperar ese lugar que nunca debió dejar de ser tuyo. Si llegaste hasta aquí, coméntame, ¿qué es aquello que te da inseguridad? Y comienza a combatirlo, escribirlo, ponerlo en palabras. Es exactamente el tipo de acción incómoda de la que hablamos en este video y puede ser el primer paso real hacia dejar de dejarte controlar por ella. Vuelve a leer tu comentario dentro de unos meses y comprueba con tus propios ojos cuánto has cambiado desde hoy.